Ministra, estamos acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. A lo que decía la vecina anteriormente, vamos también conversando con el doctor del pueblo, don Luis Astudillo, por respecto a esta situación de los fuegos artificiales. Ya lo tenemos ahí asignado para tener la respuesta de esa vecina, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda. Así que vamos a materia. Quiero entrar por la contingencia, ministra, porque efectivamente el día de ayer se vio una escena que a todos nos hizo reflexionar. De hecho, el presidente estaba bien afectado por lo que le tocó vivir, una situación compleja que se sabía iba a ser así, pero que de cierta manera se afrontó igual. Además, hay diligencia, hay 3 nuevos detenidos en este caso que ha marcado la agenda noticiosa en el último tiempo. Bueno, obviamente un momento muy difícil, de gran conmoción. El presidente ha estado con la familia, imagínense el dolor de esa familia. Y todo lo que implica este tema, ¿no? De cómo enfrentamos de conjunto el tema de la seguridad y salimos de las trincheras. Porque claramente en el pasado no fue la mejor forma de abordarlo, en declaraciones, en promesas que no se cumplieron, en la típica guerra de trincheras que surge no solamente en contextos electorales, sino que cuando se habla de seguridad, ¿no? Como que se toman una especie como de banda y una lógica de atrincheramiento en posiciones ideológicas. Entonces hoy día lo importante es trabajar de conjunto para, así como lo hicimos ayer, sacamos 6 proyectos de ley de la Cámara de Diputados y Diputadas que eran parte de las urgencias del gobierno. Hoy día podamos seguir avanzando y dejemos esta lógica de dispararnos cruzadamente de manera permanente y nos pongamos más de acuerdo con mesura en la agenda que es tan prioritaria para nuestro país, que es la agenda de seguridad. Ayer lo conversaba con la subsecretaria Lobos, ministra subrogante de la presidencia, con esta agenda de proyectos, Ley Naín, Ley Retamal, que han sido como los emblemas o los íconos de esta discusión. ¿Ustedes van a hacer alguna indicación en ese sentido? ¿Cuál es la piedra de tope? Yo creo que hoy día se va a avanzar, pero por cierto requiere mejoras el proyecto, porque nosotros, tenemos varios proyectos de ley que llevan mucho tiempo en el Congreso, pero para que logren acuerdos requieren mejoras, ¿no? Y esa ha sido la disposición y el llamado del Ejecutivo. Entonces, más que establecer responsabilidades cruzadas, es centrarnos y decir, bueno, cómo avanzamos con urgencia y de buena forma, ¿no? Para que las leyes tengan efectividad, para que funcionen y no estemos diciendo, bueno, aprobamos leyes que después no tienen los impactos deseados, etcétera. Entonces, como decía, el día de ayer aprobamos la ley de sicariato, de secuestro, de extorsión, de control de armas, aumento de las penas, también facultades para las policías en materia de control de migración y de gendarmería con la fiscalía para investigar en cárceles, ¿no? Para tener ciertas atribuciones en esos procedimientos. Y hoy día es Ley Naín y Retamal, porque eran proyectos separados, pero el proyecto, claro, se fusionó. Claro, el Ejecutivo tiene una propuesta respecto a la ley Retamal de mejora. Eso no va a poder producirse, lamentablemente, por un tema de técnica legislativa en el trámite en el que está en la Cámara, pero podría producirse en el Senado. Entonces nosotros esperamos que esto avance el día de hoy en la Cámara y que logremos un acuerdo, sellar un acuerdo en el Senado que nos permita a todos los sectores poder estar conformes en el avance en esta legislación, que es importante. Hay una frase de Humberto Maturana que dice el derecho a cambiar de opinión. A ustedes se lo han puesto bastante en palestra últimamente a razón de las declaraciones que hubo antes en materia de seguridad y las que tienen ahora siendo gobierno. ¿Qué reflexión se hace con respecto a ese tema? Ayer algo esbozado el presidente, decía algo así como que hay que mirar también un poco para adentro que lo que se hizo antes. Como te decía, nosotros vivimos un momento muy difícil con el estallido social, donde se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, que se constataron en varios informes, ¿no? Tuvimos hasta una especie como declaraciones de guerra, críticas cruzadas, y hubo un debate que no fue, creo yo, el mejor para el país. Y todo en ese sentido tenemos que aprender de todos los sectores. Ahora lo importante es lograr tener un consenso general que... Una cosa es la seguridad ciudadana y cómo fortalecemos y seguimos fortaleciendo las capacidades de los carabineros y de las policías en general para poder enfrentar este flagelo que está sucediendo en nuestro país y al mismo tiempo mantenernos firmes en lo que es la no justificación a las violaciones a los derechos humanos, porque si empezamos a cruzar eso y a mezclar las cosas, ¿no? Vamos a generar retrocesos importantes para nuestra democracia. Por lo tanto, es una opinión que nosotros siempre hemos sostenido. Se puede defender a las policías, se puede defender el rol de las policías y la necesidad de mejorar sus capacidades al mismo tiempo que somos capaces de no relativizar la defensa y el compromiso con los derechos humanos. ¿Se esperaba en un escenario delincuencial como
como el que estamos viviendo? Muchas hablan de la delincuencia desatada, pero a mí me da la impresión que tiene que ver con respecto al poder de fuego que hay, a la organización que hay detrás de aquello. Nosotros antes de asumir teníamos una agenda de seguridad, pero que efectivamente tuvimos que reforzar. Cuando asumimos vimos que efectivamente venía a la alza, ¿no? No del 2022, sino que de años anteriores, y tuvimos que hacernos cargo de reforzar nuestra agenda de seguridad. Por ejemplo, toda la política contra el crimen organizado que ha generado este gobierno ha sido producto de eso, ¿no? Lo que no estaba en el programa original, así como lo hemos implementado, pero que hoy día sí lo hemos tenido que ejecutar. Entonces, es porque gobernar implica eso, ¿no? Es poder cumplir con un programa al mismo tiempo que ir recogiendo lo que la realidad te va demandando resolver, ¿no? Porque hay una realidad que levanta el pueblo de Chile, que vive el pueblo de Chile y que requiere respuesta por parte no solamente del gobierno, sino que del Estado en su conjunto. Entonces, por eso es tan importante hoy día que el gobierno y Congreso nos pongamos de acuerdo en reforzar esta agenda y de la mejor forma posible, ¿no? No en lógica simplemente populista o que al final son con frases grandilocuentes y que parecen resolver muchas cosas, pero que al final no resuelven nada. Usted que proviene de un sector del ala izquierda de la política, ¿de dónde cree que proviene? ¿Dónde está el origen de esta delincuencia? La verdad es que tiene muchos factores, ¿no? Pero yo no voy aquí a hacer como el gran diagnóstico. Voy a constatar, sí, el hecho que hemos podido ver desde el Ministerio del Interior de que más que la cantidad de delitos, es que los delitos violentos son más violentos que antes. Entonces eso genera obviamente mucho temor, ¿no? Porque antes un asalto era un cartereo pero ahora se usan armas de fuego para eso. Y hay, por parte de los delincuentes, hay menos como limitación en usar las armas. Y ese es un problema que estamos viviendo en nuestro país. ¿Desde cuándo comenzó? Bueno, esto viene arrastrándose desde años, han ido en aumento y es porque ha ingresado armas, ¿cierto? Porque se están utilizando, hay más armas en circulación y estas tienen origen tanto en armas ilegales como en armas que estaban inscritas legalmente pero que terminaron en manos de delincuentes. Entonces ahí está como el principal problema, ¿no? Y por eso hemos dicho que hay que enfrentar el tema del uso de armas de fuego, ¿no? Y combatir el poder de fuego de las bandas organizadas, pero también poder desarticular y desbaratar las bandas criminales. Entonces eso requiere no solamente el actuar de las policías, sino que un conjunto de instituciones que puedan dar con estas organizaciones, ir además a enfrentar lo que es el patrimonio de estas organizaciones, de dónde vienen los dineros, a dónde van a parar los dineros. Entonces, es un conjunto de medidas, ¿no? El aumento de penas, pero también el rol de aduana, el Servicio de Impuesto Interno, de la PDI, de lo que hemos propuesto también en el compromiso transversal en seguridad, que son 70 medidas como el levantamiento del secreto bancario. Seguir el dinero. El seguir el dinero, porque el levantamiento del secreto bancario lo hemos propuesto, pero hemos perdido, ¿ya? Ahí la oposición ha sido más reticente en los sectores de derecha a levantar el secreto bancario, pero en este contexto creemos que podemos avanzar y todos de alguna manera ir cediendo para enfrentar de la manera más integral y más efectiva posible el crimen organizado, la delincuencia y el poder de fuego que está lamentablemente afectando todos los días a nuestra población.